Tengan todos muy buenos días. Una nueva porción de la semana, la número 47. Y la porción de esta semana se titula Re, que traducido es mira o observa también. Todo lo que tenga que ver con la visión, con el mirar, que es algo importante en cuanto a la vida. Siempre como que el mirar sobresale de otras cosas. O sea, del escuchar, del hablar, pero aquí más que nada la Torá, la Biblia, relata que el mirar ya más como en un ámbito espiritual, porque si bien tiene importancia en lo físico, eh, la, la importancia espiritual es aún mayor, porque eso lo sabemos nosotros eh, por estas mismas enseñanzas. Entonces la porción de esta semana está en Deuteronomio, de Barín, que es el nombre original. Deuteronomios capítulo 11, desde el versículo 26 hasta el capítulo 16, versículo 17. Esa es la cita que comprende toda esta porción, lo que se puede estudiar, toda la serie de temas que hay en en esta, en estos versículos que se han citado. Si usted no alcanza a notar, después cuando vea el video lo puede retroceder y va a escuchar cuáles eran los versículos. Pero en cierta forma, la, la Torá habla en claro, versículo 26 del capítulo 11, en su primera alía, mira, comienza con esa palabra que dice que hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedecen los mandamientos de Dios que yo les ordeno hoy, dice, y la maldición si no obedecen los mandamientos de Dios su Elohim y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros de los que jamás supieron. Entonces este versículo nos dice eh, no dice escucha, sino mira, que por lo general si alguien le dice algo, usted pondría atención con los oídos, primero cuando es de palabra, pero aquí en esta paracha da importancia del mirar, del ver. Entonces el testimonio que uno obtiene, ¿cierto? En el sentido de la vista, ¿cierto? Es irrevocable, y no así el que obtiene a través de la audición. Lo que uno ve tiene para sí un estatus de categórico y definitivo. Por eso siempre dice, él fue testigo ocular, es más fehaciente su testimonio que aquel que a lo mejor escuchó de otras personas o, o cualquier otra forma que se haya enterado, eh, no es tan eh, válido como aquel que vio un hecho. Entonces, a diferencia de lo que uno escucha, que puede prestar o interpretar, o sea, se puede malinterpretar, se puede una variada gama de interpretaciones con solo escuchar. Este versículo intenta transmitir que la bendición que recibirá si observa las normas de Dios no es un mero rumor, no son rumores, sino que puede cumplirse o no, se trata más bien de una evidencia real y tangible, como si pudieses ver con tus propios ojos. O sea, en sí es una orden, un precepto hablado, pero da una connotación de ver, de mirar. Entonces, esta parashá es muy particular porque relata aquí la Torá que habían dos montes y todo el pueblo fue puesto unos en uno y en un monte y el otro en el otro, con vista al Jordán, ¿cierto? Entonces, la, la Torá y las explicaciones dicen que cuando Dios envía abundancia, porque dice que esta desciende como una luz
indiferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que venga inclinada al bien o inclinada al mal. Dice que depende de cada individuo formar un recipiente, ¿cierto?, de una vasija y captar esta abundancia. Si el recipiente está completo y si la persona cuida de los mandamientos o de cómo se prescribe esto y mira, ¿cierto?, y ve, podrá recibir la bendición de Dios. Pero si este recipiente no está completo, ¿cierto? Dios no lo permita. No, siempre tenemos que pensar en positivo, en cosas que no, no achacar más a las personas si están haciendo algo mal, sino que darle las herramientas para que ese recipiente sea apto. Entonces la luz de la bendición que le llegue a esta persona que no está apta no tendrá medios para captarla, o sea, no la podrá captar de buena forma. Por eso se dice que lo que dice cuando dice pongo la bendición y la maldición ante ti, no es que sean dos cosas diferentes, es lo mismo de una sola cosa y va a depender de cómo tú lo percibas y lo transformes, perdón, y lo captes. Entonces el versículo dice, mira que pongo delante de ustedes, quiere decir que Dios envía su luz desde arriba, ¿cierto? Depende de nosotros perfeccionar los recipientes para captar estas bendiciones. Eso es más que nada como la introducción de lo que significa en grandes rasgos esta paracha. Mira, re. Entonces Moisés explica que la persona mediante el cumplimiento de un mandamiento, ¿cierto?, se imparte una bendición a sí mismo e incurre en una maldición al transgredirla. O sea, están las dos opciones. Por eso le digo, es lo mismo de una sola cosa, es luz, ¿cierto? Pero va a depender de ti mismo cómo lo captes, cómo lo transformes. Si lo transformas en bendición o en maldición. Es como un ejemplo, te ponen el dinero delante de ti, dinero en abundancia, va a depender de ti cómo lo ocupes. Si lo ocupas altruistamente o egoístamente. O sea, sabemos que el dinero es muy fácil corromperse mediante él, porque es una energía muy grande. Hay personas que se han perdido en el dinero, que muchas veces antes de tenerlo piensan, "Oh, ojalá yo tuviera tanto dinero como aquel o como aquel", y lo desean tanto que cuando lo obtienen no saben qué hacer con él e incurren en cosas deshonrosas o egoístamente para él, solamente para acaparar, y al final su estado eh, mental, espiritual, emocional se desgasta o no prospera y es como que fuera una maldición. O sea, al final no captó lo que tenía que captar. En cambio, aquella persona que sí le llega el dinero y lo sabe administrar altruistamente, por decir algo, sin egoísmo, pensando para con los demás, dándole una importancia eh, de bendición, esta persona va a ser una persona que va a poder liderar, que va a poder andar tranquilo por la vida, que va a poder dar consejos, que no será una persona que se avergüence por cualquier cosa. Es una persona que va a ser capaz, capacitada de poder entregar a los demás. No solamente en el dinero, eso es solamente un ejemplo. Y así muchos más ejemplos de la vida cotidiana, de la vida espiritual, que Dios pone delante de nosotros, pero va a depender de nosotros. Es lo mismo que cuando Dios se le apareció en la zarza a Moisés, las traducciones muchas veces dicen que él le dijo que su nombre era Yo soy, el que soy. Pero si usted ha estudiado gramática hebrea, la real eh, traducción dice seré el que seré. O sea, aludiendo a que seré como tú me percibas. Si tú me percibes pequeño, pequeño voy a ser. Si tú me percibes grande, poderoso o como lo que sea, pero con bendición, así seré para ti. Entonces, está en nosotros la decisión. Entonces dice que dirigiéndose al futuro líder, que era Josué, y Joshua, ¿cierto? Que
era el líder que iba a tomar el pueblo de Israel para poder entrar a la tierra prometida. Este líder que era como un líder guerrero, él era hombre de guerra, no como Moisés, que bueno, Moisés también participó en una guerra, pero este hombre era un guerrero. Moisés le indicó, después de conducir a los israelitas cruzando el Jordán, sitúa a la mitad de la nación en el monte Gerizim, ¿cierto? Es muy conocido este monte, es famoso por ser un monte en el cual se asentaron los samaritanos. Más adelante podemos ver después de la deportación de Babilonia, es lo que pasa en ese lugar. Y la otra mitad en el monte Ebal. Pronto, pronto les revelaré las bendiciones y las maldiciones a ser pronunciadas en ese lugar. Entonces dice que luego Moisés brindó a todo el pueblo el siguiente consejo. En cada aspecto de la vida diaria se enfrentan con la elección de obedecer o no a Dios. O sea, como les decía, Dios pone delante los preceptos, los mandamientos, las cosas que Él indica en su bendita escritura, y está en nosotros enfrentarlo en cada situación diaria, como dicen, cotidiana o espiritual, lo que sea, con la familia, con el trabajo. Está en nosotros cómo lo vamos a usar. Entonces dice que Moisés aquí hizo una alusión breve a las bendiciones y maldiciones como parte de su sermón en Musar. ¿Se recuerdan que en la Parashat Kitabo, ¿cierto? En los capítulos 27 y 28, él especificó las bendiciones y las maldiciones? Aquí hace un resumen. Entonces, dice que sepan ustedes, le dice Moisés a esta generación nueva, que esto en realidad involucra la opción de traer bendición o maldición, vida o muerte sobre vosotros. Si bien cada persona tiene este libre albedrío, porque de eso más o menos se trata esto igual, ya sabemos lo que significa el libre albedrío, que tú eres el libre de tomar tu decisión, si eliges el bien o el mal, si eliges seguir esto, está en ti, no alguien te está forzando a hacerlo, está solamente en tu decisión de que si quieres seguir el camino de la espiritualidad o si quieres quedar pegado en una religión o en algo así, está en ti. Entonces, dice que Dios no es indiferente del camino que tú elijas. Como fuera, Él nos implora y nos aconseja. Observa las opciones, hacer el bien y recoger bendiciones, o hacer el mal e incurrir en maldiciones. Pero la recomendación de Dios, dice, y en la misma Torah lo dice, elige la vida o elige la bendición. O sea, Dios no te va a decir, elige lo que está maldito o la maldición para que te vaya bien, aunque muchas veces cuando nosotros mismos elegimos la maldición, en esa misma maldición a veces aprendemos o nos fortalecemos aún más, va a depender de cómo lo hagamos, al tratar de salir de eso, al tratar de solucionar eso que nos está interfiriendo, ¿cierto? Y luego cuando optamos por la bendición, hemos aprendido una lección acerca de no elegir la bendición, sino que elegir la maldición. Entonces, en todo ámbito, ya sea que esté bien o que esté mal, nosotros aprendemos algo, tenemos un algo que aprender. Y aquí comenta como el Midrash, ¿cierto? Esta es una clase del Midrash, Midrashim, que son relatos, como se le dice, cuentos, parábolas que los sabios formularon para poder acercarse más o menos al significado de lo que este texto quiere decir. Y el relato dice aquí que una larga fila de autos serpenteaba, o sea, que quiere decir que como que hacían curva y curva, curva y contracurva, hacia las afueras de una ciudad. Dice que los conductores buscaban la forma de acortar la última parte de su viaje al tomar la autopista más amplia y moderna, recientemente construida, en lugar de continuar circulando por el camino de campo viejo, ¿cierto? Y traqueteado, o sea, que estaba muy, muy deteriorado, pues. Pero junto a la entrada de la autopista fueron saludados por un campesino viejo, quien estaba flameando su gorro en forma frenética y gritaba a todo volumen, ¿cierto? Decía, atención, atención, toma el camino viejo.
las ramas están bloqueando el final de esta nueva autopista. O sea, había un obstáculo. Los conductores estaban escépticos, o sea, no creían. Debían creer en el consejo del viejo campesino. Algunos autos disparaban hacia la autopista nueva, mientras que otros seguían por el camino viejo. Aquellos que ignoraron la advertencia del viejo granjero sufrieron un viaje largo y cansador. El otro extremo de la autopista estaba realmente bloqueado y se vieron obligados a tomar un camino tortuoso que les causó muchas horas de demora. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios con este relato, con este pequeño relato, esta pequeña historia? Él advierte, si bien el camino de la Torá, ¿cierto? El camino de la espiritualidad y de los preceptos, de las mitzvot, de los mandamientos, por momentos pareciera que fuera difícil, intrincado, ¿cierto? Sin duda nos conduciría a nuestro destino. Eso lo tenemos por claro nosotros, porque lo hemos aprendido así. Pero más que nada, también esto es para aquellas personas que van a escuchar y están tomando esas decisiones, se les puso delante de ellos la bendición y la maldición. Dice que más aún parece irregular y sinuoso antes de embarcarse en el mismo, pero una vez encaminado, verán que esto es pintoresco y confortable. El camino de la desconexión, ¿cierto? Del pecado, como se le llama, puede parecer más parejo al principio, pero a la larga será obstruido. Por lo tanto, hay que elegir con inteligencia. Moisés comenzó a enseñar y repasar un número de mitzvot, o sea, de preceptos individuales. Primero trató los mandamientos relacionados con la idolatría. Ese es el problema, porque cuando usted elige la maldición, ¿cierto? Como su camino a seguir, no es que diga yo quiero ser un maldito, no es así. Por ende, las cosas que ya no se torna espiritual, que no es con el propósito de ayudar a los demás, se transforma como en una maldición y se incurre o es probable de que se caiga en la idolatría. Por eso muchas veces eh, instituciones, eh, religiones, por lo demás, que hay muchas, siempre incurren en eso y caen en eso porque la opción que tomaron no fue la viable. Entonces, todos los comentaristas, en su mayoría, explican que todos los caminos conducen al reconocimiento de Dios, o sea, a encontrarlo a Él o a ir de la mano con Él. Una persona puede tomar el camino directo, ¿cierto? Es decir, reconocer a Dios libremente mientras está con vida, a no ser de que su alma esté obligada a admitir la verdad mediante castigo después de la muerte. Nuestros sabios, ¿cierto?, que hablaron sobre esto, advierten, no permitas que tu inclinación hacia el mal te convenza que la tumba es tu refugio. Eso lo podemos ver en el Tratado de los Padres, ¿cierto? En el Pirkei Avot, en el capítulo 4, 29. Es mejor para la persona pasar la vida obedeciendo a Dios, aunque se le haga difícil, que se le tornen difícil los mandamientos de cumplirlo, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Entonces dice, al comprar una casa en un vecindario cercano a una yeshiva, ¿cierto? Que es una escuela de espiritualidad, escuela judía. Dice que de los chicos y un Beit Hamidrat central, la familia estaba ansiosa de mudarse, o sea, tenían la opción de estar al lado de como si yo, por ejemplo, viera que hay un centro de espiritualidad, una universidad que hable pura Torá y así, y tenga la oportunidad de poder estar cerca de ella, yo no lo pensaría, porque sería algo maravilloso estar estudiando en algún lugar así. Entonces dice que esta familia estaba ansiosa de mudarse a ese lugar y el padre de la familia llamó a un contratista para que le haga un presupuesto de las reparaciones, ¿cierto? Ya que las paredes y los pisos de varias habitaciones estaban defectuosas. Le preguntó,
¿Puede terminar la reparación en pocas semanas? Porque esperamos mudarnos pronto. Estaban ansiosos. Después de inspeccionar cuidadosamente la casa, el contratista respondió: estimado señor, por supuesto que puedo hacer un trabajo rápido y apurado, pero ¿sabe usted lo que ocurriría después? La mayoría de los cañones o de los caños de esta casa están oxidados y defectuosos. Seguramente tendrán pérdidas y causarán inundaciones. O sea, la cañería de la gasfitería, de donde pasa el gas o donde pasa el agua, a eso se refería. Es más, el cableado eléctrico es viejo y está dañado. Corre peligro de un cortocircuito. El techo necesita ser reparado de forma urgente. Seguramente tiene goteras. ¿De qué sirven las paredes nuevas y los pisos cuando todo lo que está atrás está arruinado? Primero debe desprenderse de estas cañerías, cables y tejas rotas. Esto significa varias semanas de trabajo, ni qué hablar de los contenedores necesarios para cargar la basura. Recién después de esto puede comenzar la reconstrucción. Mediante esta mera colocación de una nueva fachada, no resolverá los problemas tras ella. Queda claro. Así Moisés explicó a los israelitas: de tierra de Canaán está repleto de objetos pertenecientes a la idolatría. No pueden construir una tierra de santidad con un Beit Hamidash en el medio rodeado de objetos de idolatría. O sea, no podían entrar con el tabernáculo, ¿cierto? El Mishkan, o construir un templo en esa ciudad si estaba rodeado de objetos idólatras, porque recordemos que esta tierra, la cual le habían heredado sus padres, ¿cierto? Los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, ¿cierto? Cuando ellos, en el tiempo de José, partieron a Egipto por causa del hambre, esta tierra quedó desolada, o sea, quedó, eh, por decir así, a la intemperie. Y hubieron 7 naciones que la ocuparon. Entonces el mandato era que Dios, de tomar esta tierra de nuevo y expulsar o extirpar, eliminar a todas estas naciones, aunque 3 se salvaron, pero la idea era sacar la idolatría de ese lugar. Ese es el mensaje oculto en sacar estas naciones. Mucha gente dirá: no, pero es que Dios sanguinario mandó a matar todas esas naciones con mujeres, niños y todo eso. Pero sabemos nosotros, en el nivel espiritual de traducción, de interpretación, que era sacar la idolatría e eliminar todos esos obstáculos espirituales que muchas veces nos asedian. Entonces dice Moisés: eliminen todo lo relacionado con la idolatría, como los altares, las piedras o los árboles, mediante cualquier método efectivo. Demuélanlo, ¿cierto? Quémenlo o arrójenlo al mar. No dejen rastro de idolatría. Si un lugar lleva un nombre por algún ídolo, cámbienlo. Tenían que hacer una renovación completa. Al igual que el hombre que quería poseer esta casa, había que renovar todo. Porque ¿qué pasaba? Si él ocupaba la casa así como estaba, no le iba a durar mucho. Pronto iba a dañarse. Mientras que un precepto elimina a los ídolos en cualquier país, en tierra de Israel la obligación llega más allá. Los judíos no solo están obligados a destruir todo ídolo conocido, sino que deben buscar y destruir a los ocultos también. Un emperador romano llamado Turnus Rufus preguntó a Rabí Akiva en aquellos tiempos: ¿por qué declara Dios que odia a Esab, o Roma, como es la traducción, ¿cierto? Te responderé mañana, le contestó Rabí Akiva. Cuando apareció ante el emperador al siguiente día, este rabino comentó: anoche tuve un sueño extraño. ¿Cuál fue?, le preguntó Rufus. Soñé que tenía 2 perros, contestó Rabí Akiva. Le puse de nombre Rufus y Rufina. Dice que el semblante del emperador se ruborizó repentinamente, o sea, le dio vergüenza.
tenía el nombre de él y como su contraparte femenina. Entonces dice Rabí Akiva, tu vida está perdida, y se lo dijo furioso. ¿Cómo te atreves a darle el nombre mío y de mi esposa a tus perros? Fue lo que le dijo Rufus. En ese momento Rabí Akiva le explicó, existen varios paralelos entre tus acciones y las de un perro. Tú comes y él también. Tú procreas y él también. Y tú mueres y él también. Pero en el momento en que nombro a un perro con tu nombre, te sientes muy enojado, le dijo Rabí Akiva. Dice, el Dios Todopoderoso es el creador del universo. Él es eterno y todopoderoso. Pero ustedes, los gentiles, le dan nombre a imágenes o árboles, dioses, ¿cierto? Esperan que él lo tolere, por lo tanto declara odio a Esaú. O sea, sí tenía un odio contra la idolatría, porque todo lo que es Esaú es sinónimo de idolatría. Entonces, la Torá, estos 5 libros, ¿cierto? Que todos le llaman Pentateuco, destaca en forma reiterada que la idolatría es el pecado más grave. No hay atrevimiento mayor que el uso del intelecto de uno mismo, ¿cierto? Que es capaz de inferir que la presencia del Creador sea negada y sea negada la unicidad de Dios y atribuir la inteligencia, basta que obviamente activa todo en la creación a poderes distintos a lo que es de Dios. Nuestros sabios nos enseñan, quien adora a ídolos es como si negara la Torá entera. Por ello, hay tantas advertencias contra la idolatría en la Torá. Una de las cosas que más advierte Dios, ¿cierto?, en sus escritos es contra la idolatría, porque es muy fácil caer en la idolatría. Usted se desvía un poco de lo espiritual, se desconecta un poco de lo espiritual, lo primero que va a encontrar, idolatría. Entonces hay que tener cuidado con eso. Así que después de ordenar al pueblo de Israel, cierto, que venía entrando a esta tierra, la destrucción de todos los accesorios pertenecientes a la idolatría, Moisés le explicó, en contraposición, no se nos permite destruir ningún objeto que tenga los nombres de Dios. La Torá nos prohíbe siquiera borrar una letra de cualquiera de los nombres de Dios. En su lugar debemos enterrar dichos escritos u objetos. En paréntesis, re es un paréntesis, es un nombre de Dios también, para que en el curso que nos está dando nuestro maestro, ahí lo nombra. Dice que esta mitzvah o este mandamiento nos inculca el temor y el estremecimiento hacia el Todopoderoso. Moisés, ¿cierto? Según Rambam, ¿cierto? Un rabino, Maimónides, el ateísmo es una transgresión aún mayor que la idolatría. Para que tenga cuidado aquella persona que dice, no, no creo en Dios. Obviamente no en Dios como una persona, como algo que sea similar a nosotros, sino que como la luz infinita, el Dios todopoderoso, el creador, el eterno. Entonces dice que Moisés advierte que mientras que deben demoler estos altares de los ídolos, no deben quitar ni una sola piedra del Mizbeach de Dios. Dice que también advirtió a los judíos después de construir para Dios el templo sagrado, ¿cierto? El templo que se erigió en Jerusalén, que no se hizo en ese tiempo, pero se hizo después. Dice que no pueden seguir sacrificando en altares privados, como solían hacerlo en el desierto, antes de que se construyera el Mishkan, o el tabernáculo móvil. ¿Y cómo se les permitirá durante los años de conquista y asentamiento en la tierra, y mientras el tabernáculo quede desolado? Sin embargo, no es necesario viajar al templo cada vez que deseen comer carne. En su lugar, Dios les permite faenar los animales para vuestro consumo donde quiera que estén.
siempre que cumplan con las correspondientes restricciones de la Torá. Simplemente desplieguen su fortaleza de carácter al no tomar la sangre, como solían hacer antes de Matan Torá, de la entrega de la Torá. Más aún deben faenar para obtener la carne conforme a las especificaciones de la Torá, explicadas, que la Torá explica, ¿cierto? Esa era la Shejitá, ¿cierto? Que se conocerá muy bien, del mandamiento, el precepto de faenar los animales conforme, ¿cierto?, a las especificaciones de la Torá, viendo de la forma como es el cuidado primeramente de los animales, de tener cuidado de cuando se mata un animal, que sea de forma kosher, ¿cierto? No sé, con un cuchillo que sea bien afilado, con un matarife, como le llaman, con un faenador, un coset, que tenga la habilidad para hacerlo, que sea entrenado para hacer esto, sea permitido también por el consejo de los rabinos, ¿cierto? Por eso también a nosotros se nos pide por una cosa de elevación, no es por nada diferente de elevar esas chispas que están contenidas en los animales, en los vegetales y así en los minerales, para que podamos elevar esas chispas y poder ir formando esa gran vasija que un día se destruyó, ¿cierto? Entonces, esa es más que nada, el por qué Dios puso leyes de cómo, de qué tipo de alimentos comer, de qué tipo de animales, qué tipo de peces, y así, algo muy, por decir así, minucioso en la forma de que es algo espiritual, de que es algo sagrado que se está haciendo. Entonces, por eso siempre nosotros antes de comer realizamos una bendición. Cuando tomamos agua también hay una bendición contenida ahí para elevar esas chispas. Entonces dice que ustedes, dice, se regocijarán, ustedes y sus familias, en toda la empresa de sus manos en que habrá bendecido tu Señor tu Dios. Es cuando la bendición, cuando eliges la bendición. En toda empresa de sus manos, dice que hace referencia a la capacidad de ejecutar melodías con instrumentos musicales para lograr la alegría. La alegría es un requisito para la recepción de la profecía. O sea, también está haciendo alusión de que cuando tú estés delante de esto que te pone Dios y cuando elijas, lo elijas con alegría, no forzadamente, no que yo quería este camino porque me es más placentero para mí, para mi vida, para mis familiares, sino que, como el mismo rey David decía, que su Torá, sus preceptos, sus mandamientos son alegría, son como miel, dice en una parte. ¿Te ha probado alguna vez la miel? Es algo delicioso. Entonces, la alegría, cuando un músico dice que cuando un músico mueve sus manos a lo largo del instrumento, ¿cierto? Cuando lo hace, cuando saca una melodía, ¿cierto? Presionando diferentes cuerdas o claves o llaves, ¿cierto? Que se hacen en un instrumento. Dice que extrae del buen ruach, o sea, viento o espíritu correspondiente a la profecía, y saca la depresión de uno, ¿cierto? Qué maravilloso, ¿cierto? Porque no le ha pasado a usted que a veces cuando está triste escucha una melodía espiritual, su estado anímico cambia. Es algo maravilloso, es la vibración que corresponde el hacer esto. Entonces, todas estas cosas las he hablado y comentado para que ustedes tengan presente de que delante de nosotros, ¿cierto? Está la, la bendición y la maldición, ¿cierto? Pero ¿de qué forma? La forma de que nosotros le demos, la forma de que nosotros propongamos que llegue a nosotros para también nosotros después impartirla a los demás, porque esto no queda ahí. Si bien nos favorece a nuestra vida espiritual personal, ¿cierto? Pero después lo que transmitamos nosotros mismos para los demás influye en ello. Entonces,
si Moisés o los que iban delante hubiesen elegido la maldición, todo el pueblo de Israel hubiese sido maldito. Pero en sí, el pueblo de Israel es el pueblo bendito de Dios. Por esa razón. Aunque pasaron muchas cosas por causa de ellos y muchas cosas que Dios los probó también. Pero no deja de ser, no deja de ser de que Dios no haya estado con ellos por haber elegido la bendición, por haber elegido y haber puesto en el monte que Dios preparó para las bendiciones. Podemos ver cómo fueron de malditas las naciones que fueron puestas en el monte o eligieron en el monte Gerizim, ¿cierto? Hasta los días de hoy hay conflicto en esos lugares y odio entre estas naciones, ¿cierto? Pero nosotros debemos ser, a ver, agradecidos por tener esta oportunidad, ¿cierto? De que se nos traiga, se nos advierta con tiempo. Siempre he pensado que la Torá, ¿cierto? La Escritura son un método de advertencia para nuestras vidas, porque nos está diciendo las cosas antes, muchas veces, de que caigamos en ellas. Y Él nos da su bendición libremente para que nosotros seamos aquellos que tengamos esa capacidad de elegir, ¿cierto? De elegir la bendición. Y es más, Dios mismo nos aconseja que elijamos la bendición. Dice, la bendición si obedecen los mandamientos de Dios y la maldición si no obedecen los mandamientos que Hashem, tu Elohim, te da y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros, a dioses de otros, de los que jamás supieron. Cuando Dios tu Elohim te introduzca en esta tierra a la que te diriges para tomar en posesión, ubicarás a los que bendicen mirando hacia el monte Gerizim y a los que maldices los ubicarás mirando hacia el monte Ebal. O sea, los levitas encargados de mencionar las bendiciones y las maldiciones estaban preparados en el valle entre los dos montes. O sea, ese era como el punto de inflexión. Para decir las bendiciones y se ubicaron mirando al monte Gerizim y para decir las maldiciones se dieron vuelta ubicando de frente al monte Ebal. Y ahí estaba la decisión de los pueblos de elegir para dónde se iba. Así que, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, por esta parashat, ¿cierto? Re, mira, que tiene gran importancia ver, y como lo relató el Midrash, de esta forma, con forma de relato, ¿cierto? Alusivo a esta parashat, sea en cada uno de ustedes que elijan la bendición. Ya estando aquí, lo creo, que ustedes han elegido la bendición. Solamente ahora la advertencia de cuando se les presente alguna situación, siempre mediten en la forma de cómo lo van a hacer, porque ahí está el, el propósito. Como usted y yo lo llevemos a cabo. Así que esta ha sido la parasha del día de hoy. Muy agradecido por parte de Hashem, de todos ustedes también, por estar aquí. Y si hay alguien que tiene que decir, quiera decir algo, comentar algo o preguntar algo, aquí estaremos para, con la ayuda de Hashem, responder o poner atención a sus acotaciones que son muy buenísimas. Muchas gracias a usted, Ivania, por estar aquí, por formar parte de esta energía de este día. Adelante, Adán, adelante. Hola Miguel, a todos, bendiciones, muchas gracias por la oportunidad de poder escuchar eh, la porción cada semana. Es un privilegio y una bendición justamente para todos. Y bueno, yo siempre trato de rescatar lo más importante para mí de la porción, justamente la energía disponible que estuvo esta semana para poder ver
lo realmente importante y también ver aquello que pasamos por alto, justamente desalineado con el mandato divino. Eh, por ahí Jesucristo hace una invitación a mirar a las aves y a los lirios y cómo nosotros buscamos siempre fórmulas diferentes a las que Dios nos entrega para obtener aquello que Él nos quiere dar como regalo. O sea, nosotros creemos equivocadamente que esos ídolos que tenemos que erradicar son simplemente imágenes y no vemos que en el cotidiano vivir usamos fórmulas para todo que no son justamente las instrucciones de Dios. Nosotros sabemos también a través del estudio que a lo largo y ancho de toda la Torá están los nombres, las fórmulas para sanidad, para corrección, para obtener bondad, misericordia, abundancia, etcétera. Pero no, pero preferimos mirar en otras fórmulas. Si nos sentimos mal, la medicina, que alivia el síntoma y no la enfermedad. Si nos sentimos gorditos, vamos a la nutricionista y no queremos ver la ley alimenticia. ¿Te fijas? Si nos sentimos un poquito desaliñados y queremos mejorar nuestro semblante, nuestra belleza, a un salón de belleza. Y no nos preocupamos de la verdadera belleza que tenemos que cultivar y que finalmente se refleja en el exterior. ¿Te fijas? O sea, siempre estamos mirando el plano físico por encima y antes que mirar en lo realmente importante. Así que para mí la invitación, Miguel, es justamente a hacer esa reflexión, a buscar en lo oculto de lo físico que nosotros no logramos identificar los ídolos en los cuales hemos puesto nuestra confianza y seguimos poniendo nuestra confianza, aunque tenemos el conocimiento de la instrucción de nuestro Creador. Así que gracias por la información, gracias por tu clase, por tu tiempo, por tu dedicación. También gracias a Jacob que hacen posible todo esto y bendiciones para todos. Amén. Gracias a ti, Adán, por ese comentario y por lo que apreciaste de esta porción. Y claro, mucha razón, pues a veces nos enfocamos más en otras cosas o cuando nos enfocamos en algo lo hacemos de mala forma, o sea, no como Dios quisiera. Y ahí atraímos la maldición a nuestra vida. Entonces, está en nosotros la opción de cómo elegimos todo esto, cómo afrontamos las cosas que se nos vienen por delante. Así que gracias, Adán, por eso. Si hay alguien más, adelante, pastora. Vi su manito ahí. Shalom, hermano Miguel, Baruch Hashem por Aló. la clase, muy espectacular como todos los sábados, o sea, como toda la Aló. semana para nuestras vidas, todo lo que estamos en este caminar, siempre estamos ahí bebiendo de este manantial. Bueno, está bien claro la explicación de hoy día, por ejemplo, porque también uno es comparado con perro y todo. Y Eval, en el traducido, significa desnudo, y la persona desnuda es aquella que no sigue los mandamientos, que no se reviste de esto, porque esta es nuestra vestimenta. Moisés también nos deja claro que durante todo el trayecto de los 40 años que el pueblo estuvo ahí en el desierto, dice que sus ropas fueron creciendo con ustedes. Eso tienen que recordar también, él decía en su discurso, y esta es nuestra ropa, es la palabra del Dios vivo. Entonces, si nosotros vamos y observamos estos mandamientos, primeramente tenemos que aprenderlo, ¿cierto? Porque no solamente son los 10, nosotros, bueno, en la vida, uno, ¿cierto? Antes de llegar a este conocimiento, siempre tenía en cuenta los 10 mandamientos, pero ni siquiera sabíamos cuáles eran esos 10 mandamientos, solamente sabíamos que eran 10. Hablo por mí.
Esa fue porque mis padres son de la Iglesia Católica y en la Iglesia Católica uno va y escucha lo que ahí el sacerdote está leyendo la Biblia, ni siquiera el sacerdote sabe lo que está leyendo. Eso es así, eso es así. Yo sé porque yo lo he vivido. Entonces, claro, y ahora, por ejemplo, elegir, está en nosotros el elegir. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos de allá, nuestra alma viene connotada, viene llena de ese conocimiento. Pero si nosotros no decidimos indagar, profundizar, estudiar, encontrar realmente el camino, vamos a seguir siempre siendo desnudos, desnudos. Así que muy buena, cada enseñanza nos deja nos afirma tantas cosas que uno también tiene en mente y agradecida de mi parte con Hashem por haberme elegido, porque él también, el que nos elige después de todo. Y cuando sentimos el llamado o cuando escuchamos su voz, no tenemos que endurecer nuestro corazón esta vez, porque esto yo creo que ya es el último llamado, como dice Yeshua. Entonces, de mi parte, gracias, solamente decir gracias a mi maestro Jacob primeramente y a todos los que siempre están ahí tratando de entregar una pizca de luz. Así que Baruch Hashem y Shabbat Shalom para todos y muchas gracias. Shalom igual. Gracias a usted por los comentarios y por lo que aportó también. Y, y es así. Eh, somos nosotros los que debemos decir. Creo que vi otra manito por ahí, hermana Nelvi, parece. O se arrepintió. No era entonces, se equivocó. Bueno, entonces. Ok, ok. No puede hablar. Entonces, damos gracias al Eterno, ¿cierto? A nuestro Dios, que nos pone cada día estas energías de todas las enseñanzas que podemos ver, no es solamente la primera el tema, sino que aquí hay muchos temas. Y, y aquí dice que Moisés cierra esta gran introducción del tema de estas misbot para esta nueva generación que se va a sentarse en la tierra prometida. O sea, también está para nosotros. Sí, la hermana quiere hablar, Jacob, para que le actives el micrófono. Creo que lo tienes desactivado. Los micrófonos están todos activados, Miguel. Todos. Ok, Por eso es a lo que mejor. el hermano Adán pudo hablar porque el micrófono está activado. Claro. No sé si Ella otro... tiene que reactivar. Claro, Ah, ella tiene que reactivarlo. dice que el suyo no. ¿Por qué no se lo mueves? A lo mejor que porque se puede hacer individual igual. No, si lo hice, Entonces no pasa nada. ¿no? Tiene que tener problemas entonces con su micrófono, hermana Nelly. Sí, porque Adán Ella Adán y Manuela tiene que pudieron hablar. pinchar su micro. Tiene que pinchar ella su micrófono abajo. Mm. Nada dice. Bueno, ah, estaremos ansiosos de ver ese comentario. Pero si no se puede, lo podrá comentar en el grupo por ahí. O tiene alguna pregunta, Jacob puede responder ahí o cómo hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a irnos despidiendo ya de esta conexión. Gracias al Eterno por todo. Y sigan disfrutando de este día maravilloso. Siempre lo digo porque es el día que tenemos para conectarnos con mayor ímpetu a nuestro Creador. Los otros días estamos ocupados, trabajamos y hacemos una y otra cosa, pero hoy día lo dedicamos a Él, porque Él nos regaló este día. Así que, Baruch Hashem, Shabbat Shalom, y nos vemos hasta una próxima. Adiós. Shabbat shalom para Shabbat todos. Shabbat shalom. shalom, Miguel, Jacob. Shabbat shalom. Gracias. Shabbat shalom. Shabbat shalom.